Buenos días. Vamos con estas experiencias educativas para dinamización de la clase de religión. Va a ser, ya les advierto, mucho menos densa, porque va a ser contar experiencias que en la diócesis de Getafe, sobre todo, donde yo estoy de delegado, aunque bueno, algunas empezamos ya en la diócesis de Pamplona, Tudela, pues experiencias que hemos ido teniendo como profesores de religión. Bueno, algunas de ellas son trasladables y uno puede decir, oye, pues esto podría hacerlo yo, o esto podríamos hacerlo juntos. Otras simplemente pues es compartir, porque luego cada lugar tiene su idiosincrasia y sabe lo que puede o lo que no puede hacer, ¿no? Y también pues algunas reflexiones en torno a ello, ¿no? Luego en el turno de preguntas pues lo que quieran, que pueden ser cosas concretas de, oye, ¿y esto cómo lo hacéis? ¿Y de dónde sacáis dinero para...? Que la plata siempre es interesante. O bien reflexiones más amplias, ¿vale? Porque me gustaría conjugar pues las dos cosas. Bueno, la clase de religión necesita un impulso, una dinamización. Les cuento yo lo que tenemos en España, pero por lo que voy viendo la situación es como muy similar. Los alumnos se inscriben en la clase de religión libremente y el Estado está obligado a ofertarlo. Es decir, cuando un alumno va a la clase de religión, va a hacer su matrícula, pues elige o clase de religión o... Normalmente ahí hemos tenido un debate en España potente, porque cada gobierno hace una cosa. Normalmente los gobiernos que quieren debilitar la clase de religión es religión o nada. Bueno, hemos tenido religión o parchís, religión o juegos, o religión o lo que sea. Hubo en su tiempo religión o ética, que era una opción que no estaba mal. Pero bueno, ahora mismo la nueva ley marca religión o nada. Medidas de atención educativa, o sea, bastante poco. Y claro, el profesor de religión, que además la matriculación marca pues si tiene trabajo o no, o a cuántas horas de trabajo, pues se coloca en una situación bastante precaria. Y aunque yo llevo en esto ya de delegado 20 años, y siempre digo, bueno, aquí hay que vivir de la providencia, a cada día le basta su afán, el maná del cielo nos llega cada día, tranquilos, pero es verdad que se vive con cierta preocupación. Bueno, al margen ya de temas políticos, sociales, que también si queréis luego podemos hablar, no hay problema. Lo que sí que es verdad que el profesor de religión se ve como en la tesitura, hablo sobre todo en la escuela pública, en los colegios concertados que son de ideario católico, pues te los envían a todos. Ahí también hay que ser atento, porque el hecho de que tengas ya, comillas, el mercado ahí asegurado no debe hacernos que nos durmamos y que nuestras clases sean tediosas, ¿no? Pero sobre todo en la pública, no sé si aquí habrá muchos o pocos, algunos de la pública, y me parece muy interesante que en un congreso de estos no perdamos la perspectiva global, porque la batalla es común. No es solamente de unos o otros, yo no me pasa nada, no, tranquilo. El profesorado de la pública se ve, claro, en esa tesitura de conseguir alumnos. Y bueno, no es fácil, ¿no? Porque en alguna medida dependerá, bueno, principalmente va a depender de que lo que haces en la clase de religión les aporte, ¿vale? Eso es lo principal para tener alumnos. Pero también es verdad que va a depender de cómo gestiones tú la clase. Y ahí viene una dinámica de decir, bueno, yo tengo que hacer, sin caer en un show que decíamos ayer, y ese equilibrio, esa delgada línea roja, es muy difícil. Sin caer en eso, tengo que hacer atractiva, tengo que hacer sugerente la clase de religión, ¿vale? Y ahí va un poco, pues, digamos, lo que yo quiero plantearles. El cartel es uno de la Conferencia Episcopal Española, que todos los años saque una campaña intentando, no suele tener mucho éxito, realmente, bueno, ahora no me oye nadie, bueno, sí, me están grabando muy bien, bueno, pues,
No, pero es verdad. O sea, la conferencia episcopal lo intenta, hace una campaña, expertos, un marketing, un tal. Bueno, es un apoyo, pero realmente mi experiencia personal es que eso no tiene casi nada de, por no decir nada de incidencia en la matriculación. Está bien, pero poquito más, ¿no? Realmente donde nos la jugamos sería en otros niveles. Entonces, bueno, vamos un poco a ello. El primero y más importante es en el propio profesor. Yo les voy a ir planteando dinámicas, actividades que hemos planteado desde la delegación. Bueno, todo eso está bien, pero, y es un apoyo, pero el propio profesor es el primer dinamizador de la clase. Y lo primero, o sea, pueden parecer cosas muy obvias, pero lo primero es el entusiasmo. Además me gusta mucho la palabra, viene del griego Zeus, el estar lleno de Dios. En Zeus, pues el entusiasmo, esa plenitud de vida que uno llega al aula y los chavales lo perciben, ¿no? Eso es vital, es vital. Es difícil llegar todos los días a clase entusiasmado, pero, bueno, porque además si te duelen las muelas ese día, pues llegas con dolor de muelas, o sea, es que no hay más. Pero es verdad que la tónica general nuestra como profesores tiene que ser una tónica de alegría, positiva, entusiasmante, ¿no? Para poder transmitirlo. Así que eso es lo principal, y acabaré aterrizando también, ¿eh? Vamos a hacer como una especie de bucle que acabaremos en el profesor de nuevo. Pero bueno, lo primero, por dejar como bien centrados, ¿no? Si un profesor vive realmente desde la fe, transmite. Y eso yo creo que es experiencia de todos. En el instituto donde a mí me tocó, les contaba en la charla que tuvimos con algunos, me tocó un instituto difícil en Navarra, en Berriozar, difícil porque justo había habido un atentado terrorista que habían matado al padre de uno de los alumnos, y entonces se generó una situación muy complicada, ¿no? Y no encontraron otro profesor y me dijeron a ver si iba yo para allá, y dije, bueno, pues venga, vamos. En ese instituto, que era, pues eso, políticamente difícil, socialmente, bueno, pues la gente en cuarto de la ESO, el último curso antes de ir al bachillerato preparándose a la universidad, solo un alumno o dos alumnos tenían aspiración de llegar a la universidad, con lo cual, digo, por situarse, ¿no? Pero bueno, yo lo vivía pues como les estoy planteando, ¿no? Y es verdad que cuando uno lo vive así, me acuerdo un día hablando de la oración en las distintas religiones, etcétera, tal. Claro, depende cómo hables tú de la oración. Los budistas rezan así, los musulmanes así, los cristianos tal, ¿vale? Vale, pero si te brillan los ojos, pues te vienen dos maromos al final de la clase, que es lo que me pasó. Eran hasta 16 años, pero si repetían podían estar con 18 años. Pues esto tenían 18 los dos. Es hace ya 20 años, pero piercing por todos los sitios. Yo la primera vez que veía ahí, digo, estos, uno rapado, otro así, un cachas. Además, me acuerdo que le dije un día, como soy ahí del norte de Bilbao y tal, le dije, te voy a pegar una paliza un día de estos, que no sé, un poco la forma de relacionarnos en el norte de España. Y me coge un profesor y me dice, Javier, no, es campeón de karate mundial. Digo, de aquí. Vale. Bueno, pues me vino el del karate y otro amigo suyo, Santos, que tenía de eso el nombre solo, 18 añazos, tal, y me viene y dice, Javier, queremos hacer eso. Digo, ¿hacer qué? Oración. Yo les había hablado de ejercicios espirituales ignacianos, en silencio, 4 días, que había hecho yo esa experiencia y que queremos hacer eso, que te fuiste a un monasterio. Digo, ¿sí? Sí. Bueno, pues claro, te vienen, ya empiezas, bueno, es lo de en Navarra decimos la akenosis, a que no, y acabas haciéndolo, vaya. Bueno, pues me metí en la aventura con otro grupo de jóvenes de hacer una tanda ignaciana en silencio total de 4 días. Y se vinieron estos.
Bueno, se vinieron, fueron a casa, le dijeron a su madre, de hecho me lo dijeron, Javier, que mi madre me dice que no me da dinero, que no me da plata. Digo, pues, que no se ha creído. Le he dicho, mamá, me quiero ir 4 días a rezar, dame dinero. Y no lo ha creído, digo, claro. Entonces, tuve que ir a la casa. Mire, sí, soy el profesor de religión de su hijo, de verdad que nos vamos a hacer oración. Bueno, pues se vinieron los dos, hubo apuestas en el instituto, a ver cuántos días iban a durar, cuánto tiempo, y nada. Bueno, el primer día me dice uno, no, Javier, mira, el primer día dije, ¿qué hago yo aquí? Estaba a punto de saltar por la ventana cuando les dejas ya en su habitación, tal. Pero ya el segundo día, no sé, hay un calor que siento aquí dentro, unas ganas de abrazar a todo el mundo. Tranquilo, ¿no? Fueron al instituto, bueno, todo el mundo creía que iban a volver rebotados de todo. Bueno, a partir de ahí nadie se atrevía a hacer nada conmigo, porque pues, si les ha convencido a estos. Pero es verdad, o sea, si el profesor tiene entusiasmo, lo vive, se transmite. Y eso es vital, lo más importante de todo, ¿no? Además de eso, yo creo que también hay que dinamizar la clase, ¿vale? Hay que complicarse un poco la vida. Uno puede llegar y decir, bueno, pues voy con el libro de texto y ya está. Lean, subrayen, tal. Bueno, yo creo que hay que utilizar todo tipo de dinámicas, no hay que subestimar nada, no tenemos que convertir la clase en un show y constantemente a ver qué hago para entretenerles. El proceso de aprendizaje, de enseñanza, requiere también de esfuerzo, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Pero hay que también ser capaz de dinamizar, ¿no? Y esto, pues hay mil fórmulas, no me voy a centrar porque es verdad que daría para una charla completa el cómo dinamizar un aula con las cosas habituales que un profesor puede hacer, ¿no? Os pongo ahí algunas, pero porque son de las que yo he hecho. Por ejemplo, visitas culturales al patrimonio religioso. Esas supongo que ya lo harán. Creo que es muy interesante. En un momento dado vas a visitar pues, la catedral, etcétera, ¿no? Y una visita que puede ser además bien preparada, ¿no? Aquí en Getafe tenemos el Museo del Prado, que es un lujo, y entonces hemos hecho una visita al Museo del Prado guiada con una gincana y con una aplicación que hemos hecho para que los chavales puedan ir haciendo pues eso, distintas pruebas. Uno de los personajes de los cuadros sale y entonces les invita a entrar y ellos tienen que ir, claro, pues recorriendo el Museo del Prado, la figura de Jesús en el Museo del Prado en concreto, ¿no? Bueno, hay que hacerlo también, ¿no? Un poco el uso de las nuevas tecnologías pues facilita o posibilita, ¿no? Actividades de apoyo social, yo creo que son también muy, muy interesantes, ¿no? Desde, pues por ejemplo, el poder ir a una residencia de ancianos o a un hospital, a un comedor social, son experiencias que van muy en la línea de proyectos aprendizaje-servicio, que a nivel pedagógico, digamos, está pegando fuerte, al menos en España, y que es una línea que para nosotros es muy, muy, muy útil. El aprendizaje-servicio es esa dinámica en la que yo aprendo, no hago simplemente un bien social, no es solidaridad sin más, sino que hay implícito en todo el proceso un aprendizaje del alumno y una puesta en marcha de una dinámica dentro de la sociedad para mejorar la sociedad, ¿no? Y por lo tanto un conocimiento del entorno social, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahí luego les cuento una experiencia muy bonita que tuvimos en ese estilo, ¿no? Un cineforum, yo esto lo recomiendo menos, porque para ver una película necesitas no sé cuánto tiempo, los chavales están ya cansados de ver películas. Si se hace bien, yo lo que recomiendo es pues quizás unos fragmentos, bueno, habría que trabajarlo, pero bueno, es una dinámica de las típicas que hay que tener en cuenta eso, que tiene, yo creo que, límites. Diálogos, debates, el debate era una dinámica que antes se utilizaba mucho, no sé si aquí la siguen utilizando. Es muy útil, porque es verdad que dinamiza mucho, tiene que ser muy bien dirigida. Un debate tiene que tener unas normas muy concretas para que sea productivo, porque si no acaba siendo una pelea de gallos y un no sé qué, un relativismo al final, da igual lo que defiendas. Pero si se hace bien y si el profesor guía el debate,
puede ser una dinámica muy, muy enriquecedora. Concursos, yo siempre hacía, final de una unidad didáctica, hacía juegos, en plan de concurso, pues para concursos muy sencillitos, de los típicos que se juegan en campamentos y tal, pero que te sirve como repaso, a la vez de evaluación y a la vez, bueno, pues tienes un día más festivo, al final de eso, ¿no? Gincanas, etc. No se necesitan grandes cosas. Si se fijan en todo lo que he comentado ahora, que se puede llevar al aula sin problema, uno no necesita grandes parafernalias. Pero sí, ilusión, un poco de imaginación y creatividad, eso. Y luego uno va teniendo unos recursos que, bueno, pues ya ve con los que funcionan bien y los que funcionan menos, ¿no? Pero bueno. Bueno, junto con esas experiencias, digamos, de la dinamización en el aula, si se fijan, empezamos, el núcleo más importante es el personal, después el cómo dinamizo el aula, luego llegaríamos ya a cómo poder hacer actividades conjuntas, ¿vale? Aquí son algunas de las que nosotros hemos propuesto, hemos hecho en la delegación de enseñanza, bueno, pues que pueden ser sugerentes, ¿no? Una que hemos hecho este año es este encuentro intergeneracional, un encuentro de niños y abuelos. Me vinieron de la Asociación de Vida Ascendente. Una de las cosas que me ocurre en la delegación es que vienen siempre de distintas asociaciones y dicen, oye, ¿se podría hacer esto con alumnos? Claro, de repente a todo el mundo se le ocurre que ahí hay un mercado. Digo, hombre, si llegamos a los alumnos... Está bien, hacemos cosas con Cáritas, con distintas... Y aquí vinieron de Vida Ascendente, que es la asociación internacional de la Iglesia que se dedica a los ancianos, abuelos y tal. Y me plantearon hacer, siguiendo la estela de lo que el Papa Francisco plantea, ese encuentro intergeneracional. Y hicimos una cosa muy sencilla, esto podría hacerse en cualquier lugar, que fue hacer una actividad con niños, pero a la vez invitando a sus abuelos. Que eso sí que no es tan normal en la vida de los colegios. Normalmente hacemos una cosa por un lado y otra cosa por otro, ¿no? La actividad es una actividad sencilla, así como básicamente el esquema es, tienes unos juegos que van guiando todo para que participen en los juegos los niños y los abuelos. Hay un juego, por ejemplo, una dinámica que le hemos llamado el baúl de los recuerdos, una cantante española que había, Karina, muy famosa, pues tenía una canción buscando en el baúl de los recuerdos, pues sacamos un baúl y sacamos ahí objetos que utilizaban sus abuelos. Y los niños tienen que averiguar cómo funcionaban. Entonces, el más les complicaba era un molinillo de café. O sea, no sé si se acuerdan los molinillos cómo eran, ¿no? Aquí hay gente muy joven, algunos no, es que no habrán visto un molinillo en su vida. Era un aparato, metías el café, los granos por encima, le dabas a la manivela el café y luego había un cajoncito que sacabas el café. Bueno, los niños no se aclaraban, empezaban con la manivela, un cajón, ¿para qué? Bueno, entonces podían pedir el comodín del abuelo, y entonces llamaban a su abuelo para que se lo explicase, ¿no? Bueno, una serie de dinámicas de este estilo, de juegos, etc. Luego, contando también experiencias, teníamos la suerte de tener con nosotros un abuelo que había estado, claro, los abuelos tú les ves como ancianitos, pues este ancianito había estado dirigiendo toda la coordinación de los trenes de alta velocidad en Europa. Cuando tuvimos que coordinar todos los trenes de alta velocidad a nivel europeo, pues él había sido el que había hecho toda esa coordinación. Pues nos estuvo hablando de cómo había evolucionado el tren desde el tren de vapor y cómo iba a ser el tren que verían los hijos de los nietos. Entonces era una cosa que les gustó mucho, ¿no? Y luego, pues con elementos religiosos, los niños cantaban una canción a la Virgen, otra canción de la iglesia, bueno, era un poco todo mezcla, pero que fue una experiencia muy positiva, ¿no? A ver si les puedo poner un vídeo. Desde el mundo de los abuelos al mundo de los nietos y un poco al mundo del futuro a través de la historia del tren, ¿no?
queremos conectar con esas nuevas generaciones de abuelos para que rellenen su mundo espiritual, para que lo vivan la amistad y pasen de la espiritualidad a la religiosidad, ¿no? Unos aprendiendo de otros y viviendo todos juntos. A mí me encanta la canción del tren. Lo que más me ha gustado, lo de los trenes. Me lo he pasado fenomenal. Sobre todo lo de los trenes. La nueva tecnología del tren, eso sí que... En estar reunido con los nietos, que es lo más grande que hay en este mundo. Los niños mejor que los abuelos mejor que los niños. Está muy bien, de vez en cuando que yo la creo historia que esta debería... deberían de repetirla varias veces, ¿no? Eso es lo que ha consistido la... Habla tú, Maricanta. Pues sí, yo hablo. Eso es vida ascendente. Sobre todo, amistad, apostolado y oración. Y me apunto a ser conductor de algún grupo. Gracias. Bueno. Bueno, habéis visto lo de la pelota, era una pelota gigante, era una dinámica para pasar el mundo de unas generaciones a otras, que como no querían seguir jugando no lo pasaban nunca. Pero bueno, la verdad que resultó muy, muy bien. Bueno, voy haciendo como de abajo para arriba. Esa actividad, como han visto, es para niños de infantil, último curso de infantil y primero de primaria, ¿vale? Entonces, bueno, una actividad muy fácil, porque realmente la haces en un salón, o sea, no necesitas... Es una actividad, puede hacerse en un colegio o puedes hacerlo en un salón parroquial o en una iglesia o donde sea, y que vengan de varios colegios. O sea, son actividades que pueden ser muy modulares. Esta en concreto es súper fácil de organizar, como han visto. Yo en la delegación y el equipo, porque aquí realmente hay un trabajo de equipo, no, eso es obvio. Lo que queremos es, con estas actividades, plantear un poco con el criterio del principio de subsidiariedad. Es decir, aquello que el profesor por sí mismo no va a poder hacer, plantearles una actividad a la cual sí puedan sumarse, pero que no elimine la capacidad del profesor de trabajar y de ser creativo. Eso me parece que es muy importante. Por eso también planteamos actividades en los distintos niveles. Por ejemplo, en un nivel un poco más mayor, que son los de quinto, cuarto, tercero, ¿vale? Es un nivel un poquillo más mayor. Ahí hemos hecho distintas actividades. Una en concreto, que hemos hecho varias, es creación de canciones y grabación de un videoclip. En concreto, lo de la creación de las canciones, hemos ido cogiendo algunas canciones, o bien creándolas nosotros, por ejemplo, esta es creación de un profesor de religión, la que vamos a escuchar ahora, o bien creación de canciones, es profesor, claro, le dije, tienes que hacer una canción sobre las raíces cristianas de Europa. Y de Javier, me lo pones un poco complicado, ¿no? O bien algunas canciones que ya están, pues, sobre la naturaleza, el cuidado del planeta Tierra, etcétera, ¿no? Hemos hecho varias de estas y la convocatoria es sencilla. Les tienen que aprenderse la canción, tienen que trabajarla previamente en clase y luego quedamos un día para, en un espacio, depende del número de personas, pues hacer la grabación. En concreto, esta la hicimos en un jardín, un parque que hay público, que se llama Parque Europa, y es curioso, es un parque que está al lado de Madrid y tiene una reproducción en tamaño grande, si ven ahí en la foto al final se ve la Torre Eiffel, de distintos monumentos de Europa. Entonces es un parque en el que tú puedes, pues venga, me voy a Portugal y te vas a un sitio, me voy al Puente de Londres y cruzas el Puente de Londres, me voy a tal. Es un sitio bonito, sencillo, pero que permite. Tiene un anfiteatro griego, por ejemplo, que ahí les juntamos a todos. Y hicimos una dinámica en la que el profesor iba paseándose por el parque y iba haciendo distintas pruebas, cosas, que quiere decir que era una jornada de aprendizaje por una parte, y luego a la vez íbamos haciendo esto de la grabación del videoclip. Entonces, bueno, hay que programar un poco el horario, oye, pues a tal hora todos juntos en el anfiteatro, o a tal hora esto. Y luego siempre, pues la dinámica también de bailes, etcétera, de coreografías, pues que también puede ser interesante. De nuevo, esto es bastante fácil de organizar, solo hay que, pues, meterse un poco en ello, ¿no?
Aquí vinieron de distintos colegios, en concreto juntamos a 1000 chavales, les dijimos que para dar un poco de unidad viniesen todos con una camiseta blanca, entonces bueno, eso te permite que las imágenes sean un poco eso. Así que nada, les pongo la canción de nuestra Europa. No sé si el volumen... ¿Está bien? Queremos construir una Europa así, una casa abierta donde tú puedas vivir. Nació como lugar donde poder morar, donde el cielo y la tierra se puedan abrazar. Por ti estoy aquí, tu historia me formó. El recuerdo de los nuestros será nuestro clamor. Un largo caminar que ha sido y seguirá. Peregrinando a Santiago es nuestra catedral. Somos familia de amor. Somos el fruto de la fe. Europa, sé tú misma, vuelve a brillar, alzando el vuelo hacia la paz. Nuestra Europa es, nuestra Europa es, nuestra Europa, nuestra familia es. Nuestra Europa es lugar de comunión y de fraternidad. Abrimos nuestras puertas al que necesita hogar. Hay que ponerse en pie y los ojos alzar, construyendo nuevos puentes para la unidad. Somos familia de amor. Somos el fruto de la fe y la razón. Europa, sé tú misma, vuelve a brillar, alzando el vuelo hacia la paz. Nuestra Europa es, nuestra Europa es, nuestra Europa, nuestra familia es, nuestra Europa En nuestro navegar, tormentas siempre habrá, pero una luz que siempre brilla, Jesús nos guiará. Sobre el azul del mar, 12 estrellas hay, marcando el rumbo está María en nuestro navegar. Somos familia de amor. Somos el fruto de la fe y la razón. Europa, sé tú misma, vuelve a brillar, alzando el vuelo hacia la paz. Nuestra Europa es, nuestra Europa es,
ahí nos dejó el ayuntamiento, el parque y tal, hay que agradecerle a todo el mundo. ¿Qué habría que hacer? Nuestra América es, o sea que lo tenéis fácil. Y luego hay pues los distintos colegios. Fijaos, todos los que, salvo el colegio y la Inmaculada, todos los demás son colegios públicos. En los colegios públicos tienen dificultades para hacer actividades. ¿Por qué? Porque en un colegio concertado, digamos, casi va a toque de silbato. Si el director dice, hacemos esto, pues te va. Pero en un colegio público, claro, es que igual el profesor de religión solo puede ir con 20 alumnos. Y claro, ¿qué hago yo con 20 alumnos? Entonces, sumar muchos colegios a una actividad así, a ellos es respirar. Es una gran oportunidad, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, por eso, si os fijáis, también se suman colegios concertados, colegios de la Iglesia, pero la mayor incidencia lo tienen en los colegios públicos, ¿no? Otra de las actividades, que veremos más despacio esta tarde, no voy a poner ningún vídeo, es la de viaje a Narnia. Esta actividad, como por la tarde tenemos un espacio más amplio para poder comentarla, es una actividad que comenzamos en Pamplona hace pues ya 20 años y que luego la hemos trasladado a Getafe, ¿no? Está basada en los libros de las crónicas de Narnia, de C.S. Lewis, y lo que hacemos es recrear durante un día uno de los libros. Entonces las dinámicas pues de juegos, literatura, religión, oración, música, como un gran día de un gran evento. Entonces ahí esta actividad está pensada es una actividad puente para chicos, chicas de quinto, sexto de primaria y primero de secundaria, es decir, ya como ese nivel, ese salto entre los dos niveles, y luego está pensada también para que los más mayores actúen como monitores. Los de bachillerato, los de 15 años en adelante, son los que organizan todos los juegos, etc. Y suelen venir unos 5.000 o 6.000 chavales, ¿vale? Por la tarde les contaré un poquillo más. Vamos subiendo, y lo que ha ido surgiendo en Getafe en concreto, también antes en Pamplona, es los más mayores quieren algo más. Y de hecho lo que hemos hecho con ellos es hacer una asociación de alumnos, sobre todo de la escuela pública, pero está abierto a quien quiera, que le hemos llamado 2 o más. El nombre es fácil de recordar, por lo evangélico. Y es recogiendo esos alumnos que quieren seguir haciendo cosas, ¿no? Ahí tenemos distintas actividades. Por ejemplo, una que está dando muchos resultados son redescubrir las raíces cristianas de España y de Europa. Viajes a Italia, viajes a Alemania, viajes al Camino de Santiago, Lourdes, Fátima, bueno, todo, Andalucía. Bueno, sí que podemos sumar, vaya, ¿no? Y es una actividad que lógicamente les atrae, ¿no? Pero trabajándola bien. Hemos hecho ahora mismo el Camino de Santiago con alumnos, que tenga sentido, ¿no? La pelea mía como delegado es, por ejemplo, la importancia de la misa el domingo, que tiene que estar en el horario, porque si no deseducamos a los chavales. Hombre, es que hay chavales que no son cristianos. Digo, pero tienes que ponerla. Luego tendrás que respetar el que no vaya a entrar, porque en un colegio público, pues eso lo tienes que tener. Luego los chavales, bueno, los que son bautizados, luego, bueno, igual no han estado nunca en una iglesia. Os cuento, es que tal como estamos, entran en una iglesia preciosa y pregunta a un chaval, ¿qué hace ese microondas ahí? No había visto un sagrario en su vida y lo más cercano que él podía... Pero claro, no sabía que pintaba el microondas de la cocina ahí. Es que eso es lo que tenemos, ¿eh? Aquí en Chile seguro que no, pero en España sí. Claro, no es una tontería empezar a redescubrir nuestras propias raíces y no dar nada, por supuesto, ¿no? Bueno, pues con estos alumnos más mayores hemos hecho una actividad muy, muy bonita que también es un campo de trabajo. Santiago, la iglesia de San Francisco, ¿no? Esa la fundó un español, que era San Pedro, ¿cómo es San Pedro? O no sé si es santo, pero que nació en un pueblo de Vizcaya,
que se llama Orduña. Bueno, pues el monasterio de las Clarisas, franciscano, ha estado abandonado durante una serie de años y volvieron las Clarisas al monasterio y nos pidieron ayuda. Entonces hemos hecho el verano pasado, todo el verano, turnos de jóvenes ayudando a restaurar el monasterio. Y todo el tema de aprendizaje-servicio, ¿no?, que comentábamos antes. Entonces nos fuimos, en concreto, con chavales, con alumnos de secundaria, 100 alumnos con sus profesores, durmiendo en el suelo. Bueno, imagínense, o sea, es trabajo, pagando, porque claro, había que pagar el autobús. Bueno, la mejor experiencia de su vida. Claro, han vuelto al instituto. ¿Qué tal? ¡Joder, fabuloso! Hemos dormido en el suelo, hemos estado trabajando, hemos disfrutado como... y hemos pagado. Pero estáis locos. Mira, la última noche nos fuimos a un hotel de mi familia. Que conseguí que me hiciesen un precio especial. Y decían los chavales, dice, mira, hubiese preferido la última noche volver a estar otra noche durmiendo en el suelo y tener una noche más en el monasterio con las monjas. Bueno, pues nada, se vincula, me hizo mucha ilusión cuando entré en la iglesia de San Francisco y decir, pero si está aquí el de Orduña, si te estaba arreglando tu monasterio, hombre, algo me debes. Y ha nacido una cosa muy bonita. Hay que conectar a los jóvenes con la vida real de la iglesia. Están tan ideologizados. A mí me gusta hacer una excursión que es enseñarles lo que es la iglesia en rostros concretos. Y desarmarles. Me decía un alumno mío, 13 años, dice, Javier, odio la iglesia. Digo, ¿y por qué? ¿Qué experiencia has tenido negativa? Ninguna. No conozco ningún cura, no conozco nada, pero odio la iglesia. Digo. Pero es que es así. Les están metiendo como, pues sí, una aversión, bueno, eso hay que desmontarlo. ¿Cómo se desmonta? Yo lo que creo es que hay que hacer es mostrar la iglesia. Cuando les llevas a un monasterio y han estado viviendo con estas monjas, que además encantadoras, cada una de ellas además con una historia, la que está ahí en medio, esta era anarquista y se dedicaba a quemar coches y a no sé qué y tal, luego descubrió la vocación. Claro, le ven a la monja con su tractor y empieza a contarles toda su historia, y dices, pues claro, los chavales encantadísimos, ¿no? Porque luego hay tantas historias que no tienen con quién hablar. O sea, tanto que no saben poner palabras y que encuentran personas que les dedican tiempo. Es una experiencia pues muy, muy, muy bonita, ¿no? Luego otra experiencia que hemos tenido este año y que es, la verdad que está siendo para mí pues muy impresionante, ¿no? No sé si saben que hace 5 años en Londres, en el puente de Londres, hubo un atentado yihadista y hubo un joven, Ignacio Echeverría, que tienen ahí a la izquierda, que era español, abogado, iba con su monopatín, con 2 amigos que había estado haciendo skate, y vio el atentado y entonces pues cogió el monopatín y fue hacia los terroristas y empezó porque vio que estaban apuñalando a una familia, a una chica y a unos policías. Y mientras los policías estaban huyendo de ahí, pues él con el monopatín pues empezó a golpear a los terroristas, que además iban simulando, no llevaban, pero iban simulando que tenían chalecos explosivos, ¿no? Bueno, el resultado es que salvó la vida de 4 personas, pero le mataron, porque iban con puñales, etc. Contacté con la familia, con el padre de Ignacio, le planteé que estaba interesado en hacer un musical. Yo hago con grupos de jóvenes, bueno, yo soy muy malo para la música y para todo esto, pero si veo que hay algo que funciona, pues digo, mira, pues por ahí entramos. Entonces, le planteé que íbamos a hacer un viaje a Inglaterra, en un encuentro ecuménico, y entonces que queríamos hacer un musical de la figura de su hijo, porque era un puente entre Inglaterra y España, y era un modelo en España en general, bueno, en Inglaterra también, la reina le dio la máxima condecoración, también en España, era un referente, ¿no?, para toda la sociedad.
Luego vas descubriendo que además es que era católico, de Acción Católica, vas descubriendo su vida y dices, joder, es que aquí no solo es un referente de un héroe, le llaman el héroe del monopatín, sino es un referente moral, ético. Bueno, tiene un montón de anécdotas que dices, ojalá lo conozca la gente, ¿no? Y lo que hicimos fue este musical y de nuevo pues se lo planteamos para los alumnos, ¿no? Aquí sí que fue un poco más arriesgado, porque hice una encuesta entre el profesorado, digo, ¿cuántos querríais ir a ver el musical? Digo, pues para ver, pues si son 500, pues hacer 2 representaciones, una o tal. Y se apuntaron 6.000. Digo, joder, con 6.000 ya no sé qué hacer, porque no voy a estar representando el musical un mes seguido, ¿no? Porque son alumnos, son chavales, o sea, los que han creado las canciones, los que cantan, el guión lo he hecho yo con algunos de ellos para enseñarles a escribir, bueno, etc. Y entonces dije, pues venga, una plaza de toros, y entonces hicimos el musical en gran formato, tuvimos 7.000 alumnos por la mañana y 3.000 por la tarde, unas 10.000 personas, y fue un momento potente. Lo hicimos además en el 11M, en recuerdo de las víctimas del terrorismo yihadista, ¿no? También para no olvidar, yo creo que hay una necesidad educativa de no olvidar los referentes morales que tenemos, ¿no? Así que les traigo la canción final. Es una canción que habla es precisamente del terrorismo. Está basada en un texto que escribió Padre Cristian en Argelia, asesinado por los terroristas yihadistas. Él, previendo que tal como iban las cosas le podían matar, pues hizo una carta, como dirigiéndose a aquel que le iba a matar. Y de esa carta es de donde hemos tomado la letra de la canción. Y que el mundo nos escuche, que hay personas buenas todavía. Queremos que brille la cubierta, que brille, que cada uno de vosotros brilléis y que le digamos hoy al mundo, en medio del terror, de la guerra, que le digamos al mundo que la última palabra la tiene el amor. Tiene lengua larga, es potente la voz del cañón. Las palabras duras duelen mucho, pero es más fuerte el amor. Muchas voces solo alientan miedo, y ese miedo seca el portavoz. Muchas malas voces solo humillan, pero mi voz es amor. La última palabra la tiene el 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 amor. Moriremos con las manos atadas, pero en los labios mueren. Si nos dejan abiertos los ojos, miraremos sin rencor. Si permiten que digamos unas palabras, solo diremos amor. Amigo que cegado y feroz me arrebatas la vida. Así has perdido la guerra, aunque te veas ganado. Perdona
mismo que yo ya te di el perdón, pues solo vale el amor. La última palabra la tiene 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 el amor. Es trabajo propio del maligno separar dioses y hombres. Una palabra los puede unir y esa palabra es amor. La última palabra la tiene el 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 amor. Bueno, pues una de las claves que a mí me parece importante pues es ese punto de conectar la religión con la realidad. Ahí arriesgamos un poco en esta, porque claro, dices conectar con el tema del terrorismo, por ejemplo, y sin embargo hay problemas que están en nuestra sociedad que nosotros tenemos una palabra que decir. De hecho, si no la decimos nosotros, la dirán otros. Nos movimos, bueno, aquí habría muchas cosas que comentar, en un terreno resbaladizo, porque dices, es un tema susceptible de politización, pero ser capaz de decir correctamente un mensaje que valga para todos y que a la vez tenga verdad, que no sea de andar ahí flirteando entre corrientes, es muy, muy, muy importante, sobre todo porque estamos educando a las nuevas generaciones, ¿no? Bueno, pues ya voy acabando. Hemos hecho un repaso desde los más pequeños hasta los más arriba, de las actividades más de a pie de calle, de aula, hasta grandes eventos. Todo se puede hacer. También hay cosas que son frutos de una trayectoria, pero es cuestión de sumar esfuerzos, Lo económico, por si alguno me pregunta, siempre cobramos un poquito, muy, muy poco, para que puedan ir. Además, la zona sur de Madrid es una zona pobre. O sea que no podemos cobrar mucho, pero si hago un cálculo, entonces digo, bueno, yo necesito 4.000 personas que paguen 3 euros para que la actividad me salga rentable. Claro, por eso algunas tienen que ser en gran evento. Bueno, pero calculando un poco bien, no hay problema económico, se puede, ¿vale? Cuestión de ir sumando fuerzas y gente que apoye, ¿no? Y bueno, pues ahí les pongo también una serie de instituciones con las que venimos trabajando, que yo creo que eso es muy importante. La clase de religión debe estar abierta a todo lo que es la Iglesia. Vida Ascendente, Ayuda a la Iglesia Necesitada, Cáritas, Manos Unidas, etc., ¿no? La dinamización más importante, y ya con esto pues vamos acabando, pues nos viene de la vida interior. Yo en concreto, les voy a decir el secreto, escribo como unas 100 cartas o no sé cuántas a monjas. Escribo a todas las monjas contemplativas que conozco y les digo, me voy a meter en este lío. Y entonces ellas se ponen a rezar y salen las cosas. Así de sencillo. Pero de verdad, O sea, la realidad del cuerpo místico de la Iglesia, en la cual tú sabes que tienes en la retaguardia orante sosteniéndote y sosteniendo todo. O sea, a veces uno es que palpa los milagros. Me ocurrió una anécdota muy, muy curiosa. No sé si saben las carmelitas, cuando uno las alaba, ellas tienen por costumbre, para ser humilladas, dicen no. Entonces besan el suelo y tal. Entonces, un día antes de Narnia,
que yo decía, va a llover, no sé qué, bueno, necesitaba desahogarme, digo, pues va a llamar a un convento de monjas. Entonces llamé a las de Guecho, en Bilbao, y ya me salió así. Oye, madre, que le dije, que he pensado que tenían que rezar las carmelitas por esto, pero ya puestos a rezar, oye, unas que recen así, con fuerza, las de Bilbao, las de Guecho, y yo decía, joder, cuando les diga eso, y me dice la monja, oye, pues claro, aquí estamos. Digo, bien, ahí hay sintonía. Bueno, pues esa oración, y no solo la oración, ¿no?, de las personas que sufren, enfermas. Yo tengo una amiga que tiene, no la de ayer, otra. Bueno, realmente es amiga de mi madre y me la ha dado a conocer. Y también tiene una enfermedad degenerativa. Y yo le he dicho a ella, digo, mira, vamos a medias, ¿vale? Yo trabajo, yo me brego con los chavales, con todo. Tú ofreces esta enfermedad que tienes y cuando lleguemos al cielo, la mitad de los méritos para ti y la otra mitad para mí. Y está rezando para que salga todo. No sé si por convicción, porque le interesa, pero es verdad, ¿no? Es una batalla espiritual. En general, nuestra fuerza nos viene del interior, nos viene del Señor, ¿no? Les voy a poner ya para acabar un vídeo que para mí es importante y emotivo, precisamente en esta línea, ¿no? A veces nos preocupamos de qué va a pasar con la clase de religión, etcétera, ¿no? Nosotros ahí en la delegación de enseñanza en Getafe, pues hemos tenido una persona que ha estado en la secretaría de la delegación, que enfermó de cáncer, ha estado mucho tiempo mal, 7 años luchando con el cáncer y falleció en mitad de la pandemia. Se llama Manuel y la verdad que he sido de esas personas que ha sostenido en el día a día la delegación, ¿no? Y que cuando estaba ahí en la enfermedad, de hecho, bueno, pues en estas situaciones del COVID que nos ha tocado vivir, fui la única persona que pudo estar con él, porque además enfermó del cáncer, pero en el hospital le contagiaron el COVID, con lo cual ya no le dejaban que nadie más que su mujer y una persona más, ¿no? Y entonces yo pude estar con él pues, hasta el último momento y constatar cómo desde esa frontera en el que ya estás viendo la eternidad, le dije, oye, me gustaría que les digas algo a los profes. En medio de la incertidumbre con la que estamos, que les digas que necesitan, claro, llevan tiempo sin verle y tal, ¿no? Y le grabé un pequeño vídeo, que es el que les voy a mostrar, que son sus últimas palabras poco tiempo antes de fallecer, ¿no? Y que reflejan para mí muy bien esto que les estoy diciendo, ¿no? Somos dinamizadores, tenemos que entregar todo, no podemos perdernos en la parafernalia, tenemos que hacer parafernalias, es un equilibrio que solo se sostiene si dentro de nosotros hay una profunda vida interior que nos sostiene y que nos crea esa comunión entre todos, ¿no? Pues les pongo este vídeo. A ver. Lo tengo en internet, así que vamos al YouTube. Menos mal que Google nos saca de todas. Es un vídeo corto, pero bueno, yo creo que el mensaje, me gustaría que sean pues ya las últimas palabras que les diga en este momento. Todo esto no es casual. Dios nos ha reunido en una misma diócesis para dar clases a un mismo grupo de alumnos. Somos un mismo grupo de profesores, en un solo grupo de hombres que trabajan. Quiero agradecer a Dios el haber tenido este detalle con nosotros. También quiero agradecer a la Virgen María, que no nos abandona nunca, y confiar en ella. El futuro está en sus manos, el futuro es de ella. Las clases de religión no desaparecerán sin la voluntad de Dios. Si nosotros lo merecemos, Él nos dará todo lo que tenemos necesidad.
María nos dará todo lo que necesitamos. Solamente necesitamos estar con ella, recurrir a ella y pedirle a su Hijo que no nos abandone. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde de todo mal. Amén. Pues preguntas, comentarios. Hola, más que hacer una pregunta, quería comentar y dar gracias por esta exposición, porque creo que nos da como esperanza para todos los que somos profesores de religión, pensando también y tomando en cuenta la charla pasada, que hablábamos de este mundo tan difícil, y ver en el fondo que todavía hay esperanza, y que no estamos solos en esto, batallando. Y ver tanta gente como el esfuerzo que ponen para salir adelante y para evangelizar en otros países, y bueno, eso, da mucha esperanza. Entonces quería dar las gracias. Me acuerdo una vez cuando fui a Medjugorje a ver a la Virgen, y vi como el ambiente, o sea, como que sentí algo parecido ahora. Vi el ambiente de piedad que había, y que era muy especial, y yo dije, qué increíble que acá se vive realmente como la religión, como que hay gente de todos países del mundo donde realmente son católicos, como que a veces uno piensa que como que está solo en esto. Y ahora como viendo esta charla uno dice, bueno, no está solo y hay mucha esperanza. Así que, bueno, eso, quería dar las gracias. Pues no estamos solos. Nos acompaña mucha gente en toda la iglesia, y además, de verdad, si viviésemos la realidad de lo que creemos, decía, creo que era Benedicto XVI cuando era, si creyésemos lo que creemos, o sea, la realidad del cuerpo místico, que es esa unión profunda de todos los cristianos ahora y en toda la historia, porque es esa unión. Es una fuerza impresionante, no estamos solos, ¿no? Sí. Y luego sí, ese sentimiento de esperanza, o sea, mi experiencia personal es que es difícil trabajar, bueno, no voy a decir que es facilón y tal, pero que el corazón del hombre sigue teniendo necesidad de vida, y de vida con mayúscula. Entonces, que en cuanto estás ahí a tiro, la gente quiere, y los jóvenes quieren, ¿no? Lo que pasa es que también existe una incertidumbre y un miedo real también creo, a mi parecer, puedo estar equivocada, pero en la sociedad actual también, en el gobierno en el que estamos y todas las cosas que están pasando en Chile, con los cambios, por ejemplo, en la Constitución que se viene, muchas cosas. Entonces también hay una incertidumbre también a nivel como de la libertad religiosa, no sé, el Ministerio de Educación qué va a decidir, es como, no sé, hay como una cosa. Entonces escuchar también este testimonio final que dice, las clases de religión no van a desaparecer porque Dios así no lo quiere, o sea, como que quiere que sigan, también es como, qué increíble, es verdad, está como Dios por detrás, como que no, estamos bien, así como pensar en eso. ¿No? Y que fijaos, ya además de lo espiritual, sociológicamente, puede haber pueblos oprimidos, puede haber situaciones injustas, puede haber gobiernos que se extralimiten. O sea, nosotros en España no es lo mismo, pero tenemos situaciones un poco parecidas, ¿no? Yo qué sé, ahora mismo han prohibido rezar delante de una clínica abortiva. Prohibido, es delito rezar. Y dices, pero bueno, ¿a dónde estamos llegando, no? Entonces,
es verdad que hay situaciones que a veces pues, los políticos, etcétera, y otros por inacción, porque a veces, bueno, aquí habría mucho que hablar y no vamos a hablar. Pero lo que es verdad es que si el pueblo y nosotros vivimos de verdad desde la fe, al final eso es lo que sostiene. Yo creo que el ejemplo más claro, por ejemplo, nos dio Juan Pablo II, Polonia, aquel momento, aquello fue a degüello, y sin embargo, un pueblo que sostiene su fe, al final los regímenes más totalitarios pueden pasar, ¿no? Los democráticos, pues estamos ahí, pues también como ciudadanos tenemos capacidad de acción, de movilizarnos. No tanto, esta ya es mi propuesta, yo creo que nuestra movilización es esta, es la educativa, y es además constructiva, no a la contra de nada, es construir en positivo, ¿no? Pero que tenemos ahí como una gran misión, ¿no? Y bueno, ese es el tiempo que nos ha tocado vivir. O sea que hay una frase con la que empiezo el vídeo, no sé si la habéis podido ver, que es de Tolkien, que habla de la vida, no está en un libro, está en una entrevista, pero la vida como una gran derrota, dice Tolkien, la vida es una gran derrota con atisbos de la victoria final. O sea, la vida, no sé si tenéis la sensación, es como una gran derrota. Y dice, pues que esto va, o sea, de vez en cuando tenemos atisbos, vemos, vislumbramos, el Señor nos deja ver algo que nos alienta de lo que será la victoria final, la victoria definitiva que es del Señor, ¿no? ¿Aló? Hola. ¿Se escucha o no? Aló, sí. Quería preguntarle por la aceptación, especialmente del musical, porque me pasa que no le hago clase a las grandes, pero me imagino que como que les da vergüenza, como que tienen un poco de, no sé, temor al que dirán, además actuar, cantar, como que no ¿cómo lo hicieron ustedes para hacerlo atractivo y para que que se motivaran? ¿Los chavales? Sí. Buah. ¿Al tiro? Les encanta, o sea, les metes en un escenario y lo que pasa es que hay que elegir, o sea, ahí en el musical hay como unos 50, ¿vale? Entre músicos, porque toda la música la hacemos en directo, entre músicos, actores, bailarines, etc. Y bueno, lo que hay que hacer es elegir bien qué sabe hacer cada uno y ponerle ahí donde él quiere estar. Entonces, al que no le gusta actuar, pues para las luces y ya está. O sea. Pero que todos se sientan, ahí es muy importante trabajar que todos son parte de un mismo proyecto y que tan importante es el que da a su tiempo al botón del vídeo on como que el que está ahí de protagonista, ¿no? Perfecto, gracias. Hola, bueno, primero muchas gracias, concuerdo con la Bego, que ha sido muy bueno para nosotros poder ver también otras realidades. Yo tengo una pregunta, ¿de qué forma nosotros podemos ver como el avance de estos niños, cuando vemos a los niños chiquititos, la perseverancia en la religión? O sea, si ustedes han podido ver eso, porque está bien que nosotros estemos entregándole herramientas, pero sí, también la persona requiere como un acompañamiento durante toda su vida. Entonces, ¿cuánto es lo que la gente que persevera, los niños que perseveran en esto y que nosotros podemos, y que como profesores podemos seguir este acompañamiento? No sé si se entiende la pregunta. Sí. Vamos a ver, claro, primero, son miles de niños los que escogen la clase de religión. En España, bueno, va bajando. Madrid estamos en un 50% de matrícula en clase de religión. O sea, el acompañamiento y el seguimiento de todos ellos es difícil, obviamente, ¿no? La clase de religión tiene su finalidad, su espacio. Entonces, en ese sentido, también hay que ser conscientes de los límites. El profesor de religión, la ventaja que tiene, sobre todo en la pública, la concertada, dependerá de centros, pero es que acompaña al alumno en toda la formación, porque es el mismo profesor de religión. En los concertados el tutor es el que da religión, entonces le tiene solo un año, pero en la pública el profesor de religión le escoge en infantil
y les acompaña hasta los 12 años. Y lo mismo en secundaria, desde los 12 hasta los 18. Entonces es verdad que ahí hay un cierto seguimiento que puede ser muy interesante y una propuesta, ¿no? Eso por una parte. Y luego llegamos a lo que llegamos. Es decir, hay alumnos con los que sintonizas y puedes hacer una labor fenomenal. Por ejemplo, todos los que están de voluntarios, moviendo lo del campo de trabajo, que ahora nos vamos con ellos al Camino de Santiago, bueno, todos esos, ¿no? Hay otros que no llegas. Hay alumnos que no llegas y que a los años te das cuenta de lo importante que fue para ellos la clase de religión. Y no fuiste ni siquiera consciente de que una palabra tuya la había marcado, ¿no? En el fondo yo creo que también hay una dimensión que tenemos que vivir con fe. Nosotros sembramos, sobre todo en educación esto es así, sembramos y el Señor hará florecer y fructificar cuando quiera, ¿no? Pero bueno, un poco esas claves por sí. Y una última, tenemos que derivar de la clase de religión y conectarlos con comunidad, de la parroquia, de un grupo, de un movimiento, porque si no, lo que nosotros hacemos es limitado. Tenemos que ser trampolín, eso es creo que también importante. Javier, aquí yo me gané el micrófono por detrás. No, me van a echar, está aquí este chico a punto ya de... Oye, nada, te agradezco la presentación, me parece que muy ilusionante como ver todos estos proyectos, qué sé yo. Además, choro, toda la parafernalia y todo lo que tiene detrás. Y tengo que decir que también fue como un poco abrumadora, al menos para mí, como que uno dice, chuta, todas las posibilidades y uno que se mueve como en el día a día, en la clase a clase nomás. Entonces mi pregunta es como fácil perderse en el túnel del día a día, en la clase a clase, quizás también nosotros tenemos la comodidad, al menos yo en particular. Pues no es verdad, lo estamos haciendo en Getafe, un grupo de profesores de la pública, o sea que no tenemos una gran infraestructura que detrás nos sostenga, ¿vale? Lo que sí que tenemos es pues, ganas de trabajar, o sea, eso sí, estas cosas salen con mucho esfuerzo, trabajo, preocupaciones, etc. Es verdad que cuando tienes una institución detrás, en el caso de nuestro, el obispado, te da un cierto respaldo. Yo sí que tengo una norma, es que tengo que no perder dinero para que no me pongan pegas en el obispado. Es mi norma. Creo que mientras no pierda dinero me van a dejar hacer lo que me dé la gana. Entonces, bueno, dicho sea de paso que... luego, pero se puede, ¿vale? Quizás la clave es que trabajemos juntos y que cada uno aporte lo que él pueda. Hacer una actividad, yo creo que nuestro gran potencial, precisamente, curiosamente, es el número. Veis una actividad potente, dice, con 1000 personas. A ver, estas actividades están planteadas en un día escolar, ¿vale? Digo, por eso no lo he contado. Es un viernes, normalmente las hacemos en viernes. Y los chavales, en vez de ir de excursión a ver un museo, pues les planteamos esta actividad. Entre un grupo tan fuerte como es toda una diócesis y todos los colegios concertados, etcétera, es muy fácil que convencer a la gente de que esta excursión merece la pena. Entonces, nuestro gran potencial de llegar a juntar 1000 personas que paguen 3 euros, pues te hace rentable. Y te hace rentable para la gente con menos capacidad económica, que es a los que queremos llegar también. Es decir, yo creo que una sinergia de fuerzas en la que profesores... De hecho, aquí estáis de colegios, bastantes colegios de la obra, etcétera. Yo creo que ahí tenéis incluso una capacidad, voy a decirlo bien, a ver si soy capaz de acertar, de aportar, de liderar, pero poniendo al servicio de otros. Porque en el momento, lo digo por tan sencillo, si yo consigo una actividad que se sostenga ya, porque tengo ya 500 alumnos que van y se pueden sumar de la red pública otros 500 o 600, estoy facilitando que esa actividad salga adelante para todo el mundo. Pero hace falta una perspectiva amplia, eclesial, y esas dinámicas hay que ir generándolas. La otra es que hay que generarlas poco a poco. Uno no puede empezar organizando una plaza de toros porque te mueres del susto, ¿no? Pero sí se puede empezar poco a poco. Y una primera experiencia de grabar un videoclip, por ejemplo, esa es muy factible. Es un equipo que grabe, que sean buenos, pero el que ha grabado el videoclip es un chaval que estaba conmigo en el grupo, o sea que tampoco, bueno, ha estudiado de eso, ¿vale?
y luego coordinar a los alumnos. No es tan difícil, no es tan imposible. Y luego en el día a día, es lo que he intentado decir al principio, yo creo que es lo que sostiene. El gran riesgo para algunos de vosotros que yo veo es que estáis en vuestro centro con alumnos que les tenéis ahí sí o sí, ¿no? Y entonces es muy fácil acomodarse, es muy fácil tirar de currículum, es muy fácil, bueno, pues eso, sin más. Eso yo creo que estamos llamados a un plus, precisamente porque la clase de religión tiene un margen mayor que matemáticas, etcétera. Podemos darnos ese margen de que el currículum no nos aprisione, de una visión amplia del currículum y de lo que queremos educar, y podemos generar dinámicas en el aula que realmente lleguen a la vida, ¿no? Y eduquen a la persona entera, ¿no? Y bueno, ahí va un poco toda la propuesta, ¿vale? Y sí que creo que lo que tú dices, el día a día, pero en general la mediocridad nos come a todos, nos puede comer, te da igual que seas profesor de religión, cura en tu parroquia o lo que sea, es que al final, digamos, la fuerza tiene que venir y la convicción de dentro, ¿no? Gracias. Ya, me voy. Un fuerte aplauso a Javier, muchas gracias por su presentación.